Bueno, busquemos por favor en nuestras Biblias, si son tan amables. Si alguien no tiene una, puede pedirle a la hermana Marina. Pero vamos a ir al libro que hemos venido estudiando las últimas semanas. Dimos inicio hace un par de meses, tal vez 2 meses para ser exactos. Y vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo 3, versículos del 11 al 36. Y el tema para el sermón de esta tarde es arrepentíos. Arrepentíos, y no es un mensaje propiamente para inconversos. Podría ser el caso de alguien entre nosotros. La semana pasada lo leímos y vamos a leerlo del 11 al 36, al 26. Y para una mayor reverencia yo les pediría que se pusieran sobre sus rodillas, sobre sus pies. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, es el 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis, que se os diera un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, y aquí está el título del mensaje: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quienes de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió ¿para qué? Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Buen Dios y Padre, pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu, Señor, nos guíe. Para la gloria de su nombre oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Para los que no estuvieron la semana pasada, acá estuvimos hablando acerca de un cojo, relato que encontramos en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Un hombre que era traído, sea por familiares o sea por amigos, no dice el texto, lo que sí dice es, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían. ¿Alguien lo traía? No sabemos quién era, pero lo ponían ahí en la puerta del templo que se llama La Hermosa, esperando recibir dinero que se deduce que era para su sustento, como lo es ahora. Bueno, ahora no es para el sustento de las necesidades, sino para otras cosas que la gente pide. Y este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, se les queda viendo y pareciera pedirles algo. Y el acto que estos hombres hicieron autentificaban la realidad de que ellos se movían con un poder que no era de ellos, sino que era un poder que Dios había depositado sobre ellos. Se trataba del poder extraordinario del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y estos hombres fijan en este hombre, Pedro y Juan. Lucas, por alguna razón, incluye a Juan también, pero estos hombres fijan en él su mirada y le dicen, míranos. Y el hombre les mira atentamente, directamente, como quien espera una moneda, como quien espera alguna bondad económica. Pero el apóstol, que se distinguía por resaltar y por llevar la voz cantante, en el grupo de los apóstoles le dice, yo no tengo lo que estás esperando. Yo tengo algo mejor. Yo no tengo plata y no tengo oro. Algunos comentaristas dicen de que él hace referencia a la plata y al oro porque después de la destrucción del templo empiezan otra vez a edificarlo, y a la puerta que se llama La Hermosa específicamente, algunos dicen de que estas puertas eran hechas o fue hecha de eso, a plata y oro, una puerta hermosa. Y este hombre le dice, yo no tengo plata y no tengo oro, pero tengo algo más preciado, más valioso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces eso es lo que nosotros vimos de los versículos del 1 al 10. Vemos y hemos visto y hemos leído que hay poder en el nombre de Jesucristo. Vemos la sanidad del paralítico en el capítulo 1, vemos el escenario de donde se ve en los versículos del 1 al 5, vemos el milagro sucedido de los versículos del 6 al 10, de manera que al llegar de los versículos 11 al 16 encontramos el segundo sermón de Pedro. Este hombre aprovecha la oportunidad, todos están boquiabiertos por la sanidad que este hombre cojo ha recibido, están sorprendidos, están atónitos por aquel hombre que lo conocen perfectamente. Entonces vemos una explicación por parte de Pedro del 11 al 16, vemos una poderosa exhortación de los versículos 17 al 23 y del 24 al 26 nos encontramos con la maravillosa promesa. Pedro predica a la multitud aprovechando
el evento que acaba de suceder por decreto divino. Un hombre ha sido sanado y ahí lo tenemos. Y este hombre que ha sido sanado tiene agarrados, tiene asidos a Pedro y a Juan. El cojo está sorprendido, todo el pueblo está atónito, ha concurrido a ellos, a este pórtico. Pero viendo esto, Pedro y Juan, ellos no quieren atribuirse el milagro a ellos. Ellos no quieren ser los protagonistas en este evento. Ellos van directamente y guían a estos hombres a que reconozcan que el milagro ha sido hecho por aquellos a quienes acaban de matar, a quienes acaban de ver resucitado y a quienes vieron ir al cielo. Y este hombre tiene una reacción que creo que cualquiera de nosotros tendría. Los tiene agarrados, está sorprendido, pero no solo ellos, sino también el pueblo. Y una vez que este hombre tiene cautivada a su audiencia, una vez que este hombre ve la admiración que ha causado el evento, dice o piensa, hoy es cuando. Aquí voy con mi segundo sermón, aquí voy con mi segunda exhortación, aquí voy con la segunda invitación que yo les voy a hacer y espero que me escuchen. Entonces este hombre dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan, ya este hombre podía caminar, ya no era por un apoyo que él necesitaba, él ya podía hacerlo, se aferró a ellos por gratitud o por un sentido combinado de entre miedo y sorpresa. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Y Pedro sabiamente aprovechó a la multitud reunida, como ya dije. Aún así, sabía que el fenómeno del milagro en sí mismo no atraía a nadie a Jesús. ¿Por qué no atraía a nadie? Porque ese mismo pueblo había visto tantas cosas suceder entre ellos en el ministerio terrenal de Jesús. De hecho, si nosotros vamos al capítulo 4, como una manera de adelantarlo, el capítulo 4, versículo 5, dice de que el sumo sacerdote Anás está ahí. Este mismo Anás ha estado en la negación de Pedro. O sea, de que esto no es de que pasaron unos años o ni siquiera, o sea, no pasó un tiempo largo para identificar a estos personajes. Ellos sabían lo que había sucedido. Pedro sabía que la fe salvadora no venía al ver o a escuchar sobre milagros. Pedro sabía que la fe salvadora venía por el oír la verdad de Dios, la palabra de Dios, como ya dijimos, que ha sido expresada en Romanos 10:17, que la fe es por ¿el oír qué? La palabra de Dios, no es por milagros, aunque eso de alguna manera, y como lo vemos en el texto, atrajo a la gente y sí tiene que ser aprovechado. Ese es el poder de Dios, esa es la autenticidad de Dios, eso es lo que Dios hace, ese es el poder que con el que Él obra. Entonces Él les dice, ¿por qué ponen su mirada en nosotros? Como si nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este. Pedro negó la sanación que se debía a su poder. Pero muchos evangelistas y muchos predicadores de hoy en día nunca se imaginan ahora si un hombre hiciera algo parecido a lo que estos hombres hicieron. Nunca dirían sanar en su propio
poder. Estos hombres no lo hicieron. La sanación de este hombre no sucedió porque ellos eran demasiado espirituales o porque eran bien cercanos a Dios. Pedro sabía que todo era por Jesús, en Jesús y para la gloria de su nombre. ¿Por qué se maravillan? Y el punto de Pedro es simple. El punto de Pedro es simple. Jesús sanó a todo tipo de personas cuando caminó por esta tierra. Así que, ¿por qué han de maravillarse estos hombres? ¿O por qué continuar que la cosa parezca extraña que continúe sanando desde el cielo? Lo continúa haciendo. Y uno de los debates que se da hoy en día es el famoso continuismo y el famoso cesacionismo. El cesacionismo, muchos apelan a que pues Dios ya no se mueve de la manera en la que se movió cuando Él caminó sobre la tierra, y el continuismo afirma que todos estos dones, lenguas, profecías y todo esto continúa. Y obviamente nosotros cuando oramos al Señor para que sane a alguien, para que provea para alguien, nosotros estamos afirmando de manera inconsciente que nosotros somos continuistas en un sentido. Y lo somos, en un sentido, no en el sentido de que creemos que yo voy a venir y hablar lenguas, no que yo tengo el poder para sanar a alguien, no que van a suceder este tipo de cosas que fueron propias de la iglesia primitiva, de esta iglesia que están haciendo en Hechos. Sí creemos que Dios sigue moviéndose entre su pueblo, pero lo hace dentro de su soberana voluntad. No porque yo quiera hacer un cartel y para sonar o para ganar un minuto de fama, yo voy a decir, vamos a tener un culto de milagros. Eso no existe. No es posible. Yo no puedo predisponer a Dios su voluntad, no puedo. No voy a congregar a la gente con el engaño y con la farsa que yo voy a estar orquestando milagros cierto día. Eso es absurdo. En el capítulo 13 al 15 vemos que Pedro predica acerca de Jesús después que todo esto se ha llevado a cabo, y lo hace citando temas que esta audiencia conoce a la perfección. El Talmud era algo que ellos tenían, y esa era su base, la ley. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y esto nos da una luz de que, se imaginan, Pilato ha resuelto no condenar al Señor, que no sea castigado de la manera que ellos lo estaban diciendo, crucifíquenle. Pero esto nos da una idea y nos lleva a meditar en que la voluntad de Dios utiliza su voluntad y utiliza ciertos aspectos que a nosotros nos parecen no tan correctos. ¿Cómo es de que un hombre, un humano había decidido que Jesús no fuera crucificado? Pero Dios, en su voluntad, mueve la voluntad de quien Él quiere y de la manera que Él quiere para que su plan perfecto se lleve a cabo. Y el plan sigue en marcha. Mas vosotros, les dice Pedro, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero al empezar con esta referencia a Dios, Pedro lo pone en claro que Él les hablaba acerca del Dios
de Israel, que ellos conocían representado en las escrituras hebreas. Su Hijo Jesús, y la grandeza de este sermón de Pedro es que se trataba completamente de Jesús. Era el siervo perfecto del Señor y que se menciona en las escrituras hebreas. Por ejemplo, Isaías 42 lo menciona. Isaías 52:13, Isaías 53:12. Entonces ese concepto del siervo del Señor que Pedro dice era bien conocido entre el pueblo de Israel. Por ejemplo, ellos tenían Isaías 53, usted y yo lo conocemos muy bien. El siervo sufriente, a quien vosotros entregasteis. Ustedes lo mataron. Pedro inteligentemente, audazmente estableció la culpa sobre ellos de la muerte de Jesús directamente, donde él la pone de donde venía, donde había nacido, de donde pertenecía. Pilato, el gobernador romano, había resuelto ponerle en libertad, pero la multitud judía insistió en la crucifixión. Crucifíquenle, crucifíquenle, y eso nosotros lo vemos en los evangelios, Juan 18. Pero esto no significa que solo el pueblo judío de ese día y de ese tiempo fue responsable de la muerte de nuestro Salvador. No significa eso. No significa que la muerte del Señor recae solamente sobre los romanos del tiempo, sobre los gentiles del tiempo. Y si nosotros queremos saber sobre quién también recae la muerte de este santo y de este justo, vale la pena que yo me pare en un espejo, que usted se pare en un espejo y vea sobre quién también recae esa culpa. Recae sobre usted y recae sobre mí por causa de su pecado y por causa de mi pecado. No era simplemente o únicamente responsable de la responsabilidad sobre ellos. Entonces Dios se aseguró de que ambos pueblos, judíos y gentiles, compartieran la culpa de su muerte. De hecho, no fue la intriga política que mató a Jesús. Y podemos llegar nuevamente que fue su pecado y el mío que lo permitieron. Jesús fue a la cruz. ¿Y sabe por quién fue? Fue por nosotros. Fue por nuestro pecado. Y ya lo hemos cantado 4 cantos en donde hablamos primero de la sangre del Señor, hablamos acerca de su fidelidad, hablamos acerca de la cruz. Y es por eso que, como lo vamos a estar viendo, Pedro les dice, ustedes lo han hecho y lo han hecho por ignorancia. Ellos no tenían el registro del Nuevo Testamento. Nosotros lo tenemos. Usted y yo hemos cantado de todas esas verdades. Usted y yo tenemos el Nuevo Testamento, tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Tenemos todo lo que necesitamos saber, cómo fue, por qué fue, dónde fue y lo que todo eso logró para nosotros. Entonces, en un sentido, nosotros nos veríamos o nos veremos un día más responsables por la causa de la muerte de Cristo. Pedro les dice, Pedro no tuvo miedo con confrontar el pecado de ellos, mostró una audacia asombrosa. Un comentarista dice que el milagro de la predicación de Pedro es mucho más maravilloso que el propio milagro de la sanación de este hombre, que se sentaba ahí, que se acostaba en la entrada del templo, de la puerta la hermosa. Y hay un contraste. En los ojos de Dios, Jesús es el Hijo exaltado, prometido siglos antes en las Escrituras hebreas. Pero en los ojos del hombre, Jesús solo fue digno de ser torturado, de ser muerto, de ser crucificado ante los ojos de Dios. Ante los ojos, de los hombres.
Y Pablo dice que era el santo. Aquí Pedro exaltó a Jesús como Dios, y el término santo se usa más de 40 veces en el Antiguo Testamento como un título alto y glorioso para Jehová. Sed santos porque yo soy santo. Y esa santidad es compartida por el Hijo que está siendo negado. Lo vamos a ver la próxima semana. Estos hombres, a causa de este milagro, y Pedro y Juan, a causa de esta predicación, lo vamos a ver en el 4, ellos son arrestados, ellos son tomados, son puestos en la cárcel. Luego otra cosa que nosotros vemos ahí, que prendisteis, Pedro les dice, pedisteis que se os diese un homicida. Y una de las grandes ironías de la crucifixión de Jesús es que mientras la multitud rechazó a Jesús, aceptaron a un criminal, aceptaron a un asesino. Y cualquiera de nosotros, y empezando por mí, yo pudiera decir, qué malos estos, qué malos. Pidieron a Barrabás y pidieron que mataran a Cristo, que mataran a Jesús. Hermano, usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. De hecho, no quiero preocuparlo, pero muchas veces nosotros preferimos. Esa fue cuestión de una preferencia, fue una cuestión de una elección. Y muchas veces nosotros, de la manera en la que estamos, con el tiempo que estamos en una iglesia, con la profesión en el Señor que nosotros hemos hecho, seguimos prefiriendo otras cosas y no al Señor. Estos prefirieron a un criminal, a un asesino. Pero cuando tenemos 2, 3 horas, ¿qué preferimos? Es más, el viernes, valga el comercial, después de una semana de trabajo, yo prefiero quedarme en mi casa. Prefiero el sillón. Y por eso dije, qué malos estos pidieron a Barrabás. No, nosotros también hacemos ese trueque pecaminoso en donde a veces preferimos. Por ejemplo, cuando llego a mi casa, ahí está el control remoto y ahí está la Biblia. O ahí está el teléfono y ahí está la Biblia. O ahí está el teléfono, o está un lugar en donde yo me puedo sentar tranquilamente y meditar en el Señor, pero yo prefiero otras cosas. Cuando Pedro habló del pecado, usó los términos ustedes varias veces. En el sermón del día del Pentecostés, ¿se recuerdan? En Hechos 2:23 dice, entregasteis y negasteis. Luego sigue diciendo, negasteis al santo y al justo. Pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida. Matasteis al autor de la vida, por supuesto. El autor de la vida no podía quedarse ahí en la tumba, y los apóstoles eran testigos unidos del hecho de su resurrección. Habían testigos de la resurrección. Cómo el hombre fue sanado. Versículo 16, por la fe de este hombre, a este vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Eso ocurrió casi lo mismo como el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos fueron testigos de que Dios había derramado de su Espíritu sobre los que estaban congregados en el aposento, pero ellos no habían sido receptores de ese Espíritu. Lo mismo sucedió aquí. Vieron el milagro ocurriendo, pero ellos no eran partícipes de lo que Dios estaba haciendo entre el pueblo. Por la fe en su nombre. No tenían fe, de hecho lo acababan de matar. Por la fe en su nombre, cuando el pueblo de Dios
hace bien en este mundo, ellos lo hacen por la fe en su nombre. ¿Por qué nosotros, y lo empezamos diciendo desde que nos reunimos y oramos, por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué nosotros nos reunimos cada domingo en este lugar que llamamos iglesia? ¿Por qué nos reunimos cada viernes? ¿Por qué nosotros abrimos la Biblia durante la semana? ¿Por qué nosotros meditamos en el Señor? ¿Cómo nosotros meditamos en cómo ser de beneficio para nuestros hermanos? Todo lo hacemos y debiéramos de hacerlo para la gloria de Dios, no esperando nada a cambio. Ellos lo hacen por la fe en su nombre. Pero la tentación, y no me van a dejar mentir, la tentación siempre es a hacer cosas confiando en algo o en alguien o incluso en nosotros mismos. Confiamos muchas veces en nuestras buenas intenciones. Confiamos muchas veces en qué tan buenos somos o en las intenciones que tenemos o en los talentos o en los dones que tenemos. Confiamos a veces, muchas veces, en los recursos materiales que pudiera alguien tener. Confiamos muchas veces en el trabajo que hacemos en la iglesia o en lo inteligente que alguien podría ser. Pero todo eso deberíamos de hacerlo siempre confiando en que es de Dios que viene toda bondad y toda buena dádiva. No es por nosotros. En el versículo 17 y 18, el apóstol Pedro explica los sufrimientos del Señor, mas ahora hermanos. Y él les llama hermanos y aquí nos muestra un corazón pastoral y un corazón sensible a la audiencia. Mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Pedro les habló con mucho valor, con mucha osadía, acerca del pecado que ellos acababan de cometer. Él no los odió por eso. Él no dijo, él dijo, mas ahora hermanos. Él no dijo, mas ahora pecadores. Mas ahora almas adúlteras. Él no dijo eso, no dijo mugrosos, no dijo asquerosos, no le dijo miserables. Él les dice hermanos. Él todavía se relaciona con ellos como a hermanos. Pedro les había acusado 2 veces de negar a Jesús. Algo que Pedro mismo había hecho. Él sabía lo que se sentía. Por ignorancia lo habéis hecho. Pedro reconoció que pedían la ejecución de Jesús en ignorancia en el plan eterno de Dios. Y esto no los hizo inocentes, obviamente. No los hizo inocentes. A pesar de todo lo mal que hicieron, a Jesús no cambió ni derrotó el plan de Dios. Dios puede tomar la maldad más horrible que usted y yo podamos cometer para usarla para bien. Génesis 50 nos habla acerca de la historia de José. ¿Qué es lo que le hicieron? Todo lo que padeció, todo lo que sucedió, pero al final él dice que Dios lo encaminó para bien. El mismo principio estaba obrando en la crucifixión de Jesús y está obrando en su vida y en la mía. ¿Qué es lo que nosotros estamos atravesando? Y valdría la pena, creo yo, meditar si es un tiempo floreciente para nosotros. Dios lo está usando para su bien. Si es un tiempo un poco gris para nosotros, también Dios lo está usando para nuestro bien. Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pedro lo llama al arrepentimiento y es aquí, yo creo que es el clima de
del mensaje, es el clímax, de la oportunidad que Pedro tiene, y él, después de que les ha hablado, después que les ha recordado todo lo que ha sucedido, entonces él va con la maravillosa invitación del Evangelio, y esta es la pureza del Evangelio. Nosotros no estamos como iglesia llamados a promover otro tipo de cosas que irían en contra del verdadero llamado, que es al arrepentimiento y a la conversión. Arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Y aquí está. Nosotros pudiéramos tener muchas bondades, muchas características como iglesia, como individuos, pero si no nos arrepentimos y no nos convertimos, no son borrados nuestros pecados, no vienen a nosotros tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos, versículos 19 al 21. Y esto, hermanos, de verdad que es maravilloso. Y sacamos muchas verdades de estos dos textos. Arrepentíos y convertíos. Si eso no sucede, entonces no sucede lo que sigue a continuación, para que sean borrados vuestros pecados. Usted se siente perdonado. Usted está consciente de que sus pecados han sido borrados, que fueron causa de que Cristo fuera a la cruz. Entonces, para que eso suceda, previamente usted y yo debimos de habernos arrepentido y habernos convertido de nuestra maldad. Y entonces eso como consecuencia tiene también para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, que en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido antes desde el tiempo antiguo. Ellos conocían a los profetas, conocían lo que Pedro les está mencionando. Y de paso les menciona nuevamente al que habían crucificado, que envíe a Jesucristo. Así que arrepentíos. Eso ya ellos, o algunos que posiblemente están escuchando ahí, ya lo escucharon previamente en el capítulo 2, versículo 38. El mismo llamado, 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos. En el 3:19 les dice, arrepentíos y convertíos. El mensaje de la iglesia, el mensaje del Evangelio, no es para hacer sentir cómodo en su pecado a nadie. Ni yo tengo que sentirme cómodo, ni usted tiene que sentirse cómodo o cómoda. El mensaje del Evangelio es a arrepentirnos. Pueda que alguien ha estado 10, 15, un mes, 2, 3 años en el Evangelio o en una iglesia, pero no necesariamente se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido, peor que se ha convertido. Y si no se ha convertido, entonces sobre sus espaldas descansan todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Pedro nuevamente les ha hablado audazmente y dice, así que arrepentíos. Pedro llamó a la multitud a que se arrepientan. Él les dijo que cambiaran su manera de pensar, su manera de vivir, sus acciones. Eso es el llamado, porque si no existe eso, entonces significa que no hay arrepentimiento. El arrepentimiento prácticamente es un cambio de dirección, un cambio de vida, un nacer de nuevos frutos. Ya no hay fruto de la carne, hay fruto del Espíritu. Pedro les habló sobre su pecado, pero no solo quería hacerles sentir mal. El objetivo era animarlos a que se arrepintieran y creyeran. Pedro tiene una audiencia que afirmaban creer en Dios.
conocían la ley, iban al templo, como lo hacemos nosotros. A veces inclinamos los rostros y oramos como lo hacían ellos. A veces hacemos ciertos sacrificios cuando tenemos algo en nuestra bolsa y ofrendamos. Hay ciertos sacrificios que se hacen, los sacrificios de ellos eran diferentes. Nosotros hacemos ciertas cosas como ellos las hacían, pero no necesariamente nos hemos convertido. Ellos estaban lejos de Dios. ¿Y por qué estaban lejos de Dios? Porque rechazaban a su Hijo. Y ese podía ser el caso de muchos en la actualidad. Conocen de Dios, hablan de Dios, escuchan. Pero el llamado, hermanos, es a arrepentirnos, es al arrepentimiento. Pensemos en la audiencia que estos hombres tenían. Entonces el arrepentimiento no es a sentirse triste. El arrepentimiento no es a sentir un cargo de conciencia, sino que describe el hecho de darse la vuelta. Describe el hecho de cambiar de dirección. Y como la usó en el capítulo 2, aquí también Pedro ha dicho a ellos que se arrepientan. Esa palabra arrepentimiento representa una palabra de esperanza. Les dijo que habían hecho mal. Les dijo que habían hecho mal. Como también nosotros escuchamos a veces, leemos a veces en la Escritura y nos vemos confrontados por la palabra que hemos hecho mal, que estamos haciendo mal, pero hermanos, el llamado nuevamente es a arrepentirnos. Y terminé diciendo que el arrepentimiento no es necesariamente para aquel que aún no es cristiano. El Evangelio también es, las buenas nuevas también es para nosotros, porque si nosotros somos honestos y vamos, como he dicho muchas veces, al tribunal de nuestra conciencia, de qué cosas usted y yo necesitamos arrepentirnos. Yo no le voy a pedir a cada uno por orden, aquí primero esta línea, después aquella línea, después aquella, y vamos a empezar a preguntar de qué necesita arrepentirse usted. No lo hacemos, no lo vamos a hacer. Pero es necesario que así como Pedro y Juan llamaron a estos hombres a arrepentirnos, también vayamos al tribunal de la conciencia y pensar y meditar y decir, ¿de qué yo me tengo que arrepentir? ¿De qué yo me tengo que arrepentir? El arrepentimiento, como dije, no es sentirme ahí triste, sentirme ahí con un cargo de conciencia y esas cosas. No. El convertidos, Pedro sabía la necesidad de la conversión, de la obra de Dios, de traernos nueva vida. Ser un cristiano es ser una nueva criatura en Cristo. Y eso es lo que dice 2 de Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que convertidos sería mejor traducido, volveos hacia Dios. Un comentarista dice eso, que una mejor traducción a eso sería volveos a Dios. Y aún mejor, huid hacia Dios. Y esto conecta con la imagen de las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento y piensan que Pedro les dijo que huyeran a Jesús como su lugar de salvación, como su lugar de refugio. ¿Y para qué les está llamando Él a eso? Para que sean borrados su pecado, para que sean borrados su pecado, para que sea borrado mi pecado y vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto era el segundo beneficio, o es el segundo beneficio de arrepentirnos
y convertirnos a Dios. Él habla de tiempos de refrigerio. Pedro se refirió al tiempo cuando Jesús volverá a gobernar sobre la tierra con toda su justicia. Pedro dijo, hasta que el Señor envíe a Jesucristo, así implicando la necesidad de ellos, que el pueblo judío se arrepintiera. Dios enviaría a su Hijo y lo va a mandar y lo va a enviar. El Señor vendrá una vez y va a regresar con poder y con gran gloria. Pedro hizo claro que Jesús permanecerá en el cielo. Eso es un hecho, eso es claro, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, como Él les sigue diciendo ahí. Y uno podría hacerse la pregunta hipotética, pero si los judíos de aquel día todos hubieran recibido al Señor, como es la invitación o lo que menciona Juan en el capítulo 1, versículo 12, ahí estaban los judíos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pero ¿qué si todos hubieran recibido al Señor en ese entonces? ¿Jesús habría regresado en ese mismo instante? Bueno, puede que sí, pero también puede que no. No podemos suponer algo que no está escrito. Eso es una hipótesis, nada más. No vale la pena especular sobre algo que no ha sucedido, pero en un sentido menor, aunque glorioso, Dios envía tiempo de refrigerio para usted y para mí en estos días, ¿no es cierto? Nosotros debemos de orar y confiar en Dios por tiempos de contentamiento, de gratitud, de refrigerio, pero aún más de avivamiento para nosotros. Y yo creo que todos somos conscientes de que podemos arrepentirnos o pudimos habernos arrepentidos de nuestro pecado y pudiéramos estar en un buen tiempo y en un buen momento como creyentes. Y yo creo, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay un tiempo en donde llegamos y decimos y cantamos con tanta claridad y con tanta convicción este himno que cantamos: estoy bien con mi Dios. Lo hemos cantado, pero a veces, como dije, yo no sé si a usted le pasa, pero a veces sentimos que llegan momentos como de desánimo, llegan momentos como de tristeza. Como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel, cita a 3 por lo menos profetas autores del Antiguo Testamento, por lo menos cita 3, y dice Samuel en adelante: cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, ahí está también Abraham, en tus simientes serán benditas toda la familia de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió ¿para qué? Para que os bendijese a fin, y ahí está otro llamado al arrepentimiento, otra llamada de atención, otra acusación, a fin. Y termina el capítulo 3 en el versículo 26, todo lo que sucedió con el cojo, todo lo que yo les he dicho de que Cristo había de padecer. Todo eso, se los reitero, parece decirles, todo eso ha sucedido. Sucedió para ellos en esta audiencia, sucedió para ellos en este contexto de la iglesia naciente y sucede para nosotros también en el día de hoy. Y el llamado sigue siendo el mismo, a fin de que cada uno de ellos, a fin de que cada uno de nosotros, a fin de que cada uno de aquellos que tienen una noción de quién es Dios, pero que no conocen a Dios, se convierta de su maldad. El llamado, hermanos, es al arrepentimiento. No se trata de jugar a la iglesita como lo vemos hoy en día. Hablábamos ahora con mi esposa temprano y decíamos, qué dañino
Puede ser un ambiente en donde las cosas se impongan como legalismo, pero que no se dejen que broten de un corazón adorador y agradecido las cosas. Moisés dijo a los padres, el pueblo judío de los días de Pedro estaban enterados de todas estas profecías que las encontramos en Deuteronomio 18 y 18 del 15, bueno, todo el capítulo 18, pero algunos pensaban que el profeta sería alguien diferente a quien habían visto, pero Pedro les dejó claro que era a quien ellos habían matado. Y les dice todavía que toda alma que no oiga a ese será desarraigado del pueblo y va a ser traído a destrucción, una destrucción también que ha sido prometida, como ha sido prometida la vida eterna, como ha sido prometido los tiempos de refrigerio a través del arrepentimiento. También un día el Señor traerá juicio. Y esta es la tercera bendición que viene de arrepentirse, volverse a Dios, ser librado de este juicio prometido. Así que después de todo eso, vemos el propósito por el cual Dios hizo el milagro. Y el milagro y las cosas que nosotros vemos, el obrar de Dios que nosotros vemos a diario, el obrar de Dios que vemos en la familia, en la provisión, en su salud, en todas esas cosas, tienen como propósito el llamar nuestra atención. El llamar nuestra atención y no pensar, en el caso personal, no pensar que ya lo tengo todo hecho, todo ganado. El llamado es al arrepentimiento. Lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cuarta bendición que viene de arrepentirse y de volverse a Dios. Jesús le bendice a usted, mi hermano y mi hermana, desde el cielo. Y lo hace alejándonos de nuestros pecados. El deseo de Dios de bendecirnos y hacer el bien por nosotros también incluye su deseo de alejarnos de nuestro pecado. Este hombre iba ahí con un propósito, el cojo, a esta puerta. Él quería algo. Como pueda que alguien se acerque a la iglesia porque busca algo de Dios que es material, que es perecedero, pero la respuesta de Dios es aún mejor. Él quiere darnos vida eterna a través del arrepentimiento y de la conversión de nuestros pecados. ¿Alguien necesita arrepentirse de sus pecados en esta tarde? ¿Alguien reconoce, si conoce números y si sabe contar? A veces nosotros confiamos. Bueno, tanto voy a gastar yo en la semana. Bueno, tengo $50. Hay una confianza que tengo $50 para la marqueta. Y lo espiritual viene siendo igual. ¿En qué descanso yo? ¿En qué descansa usted? ¿Tiene algo en la bolsa como decir, bueno, si el Señor viene, yo me arrepentí de mi pecado? O sea, tiene eso en la bolsa, tiene el arrepentimiento en su bolsa, tiene la conversión en su bolsa. Si no la tengo o no la tiene, está o estoy en una bancarrota. Y la única manera de poder tener seguro o que mi alma esté seguro en las manos de Dios es yendo a Él, reconociendo mi necesidad de Él, de mi pecado, para que vengan delante de Él tiempos de refrigerio, y esos tiempos de refrigerio van a ser
como el Señor lo decida en su vida y en la mía. Pueda que sea en tiempo de dificultad, pero como es tiempo de refrigerio, todo Él lo usa para su bien, para mi bien eterno, y al final de todas las cosas, todo lo utiliza para su gloria. Oramos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, que este capítulo, Señor, 3 de el libro de los Hechos sea para nosotros remarcable, como lo fue el capítulo 2, en donde no hay una caricia a favor del pecado, una caricia a favor, Señor, de una transgresión tan grande como matar al autor de la vida. El capítulo 3 también nos ha enseñado lo mismo a través de Lucas narrando la vivencia de Pedro. Y, Señor, reconocemos y temo, Señor, que la iglesia en la actualidad no está llamada o no está llamando al arrepentimiento. Nos conformamos, Señor, con venir y sentarnos y sin vidas transformadas, sin vidas arrepentidas. Y lo que el arrepentimiento, Señor, lo entendemos en tu palabra, es que si yo voy camino a pecar, tengo que dar la vuelta y girar y ya no ir al pecado. Eso es como luce el arrepentimiento. Y nosotros, Señor, reconocemos que no podemos y no tenemos a nadie más a quien acudir para solucionar esa deuda que tenemos delante del Dios Santo, eterno y justo, sino solamente, Señor, arrepentirnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y eso, Señor, sucede solamente a través de un milagro que tú orquestas en la vida y en el corazón, en la mente, en el alma de cada ser humano, a través de la regeneración, a través de la conversión, a través de la santificación, y que como fin va a tener la glorificación. Y nosotros, Señor, te pedimos como un pueblo tuyo, que nos guardes, que nos dirijas, que nos guíes, que tu Espíritu, Señor, nos santifique. Guárdanos, Señor, del error. Si hay alguien entre nosotros, Padre bendito, que está debilitado, que su fe pareciera menguar, yo te ruego, Señor, que tú a través de tu Espíritu reanimas y que renueves, Señor, la vida espiritual de cada uno de nosotros. Porque queremos vivir delante de ti, Señor, de una manera santa y justa. Queremos, Señor, adornar la doctrina del Evangelio a través, Señor, de la obediencia a tu palabra. No queremos, Señor, confiar en nosotros mismos. Queremos que tu palabra sea real en nuestras vidas, Señor. Te ruego por aquel que está débil, que le renueves, que le hagas florecer, Señor. Por aquel, Señor, que su fe está agonizante. Señor, tú eres el autor de la vida. Tú eres el autor de la salvación. Por favor, trae vida, Señor. Pero también si entre nosotros hay alguien, Señor, que tú has traído gozo y que tú, Señor, por la fe en tu Hijo Jesucristo,
siente gozo y siente paz. Yo te suplico también, Señor, que esa paz no mengüe, que al contrario pueda crecer. Señor, confiamos en ti y depositamos nuestras vidas a ti. Obra, Señor, en cada vida, en cada hogar representado acá, Señor, en esta iglesia, en cada corazón, Señor. Queremos exhibir la gloria, Señor, de tu Evangelio. Pedimos estas cosas, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, aquel que esta audiencia había crucificado, pero que resucitó y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo nosotros oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.